El José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Tomá, Pau. No tiene nombre, ¿eh? Hoy nacía Belgrano, tal cual. Vamos a hablar con alguien del Instituto Belgraniano, que está en línea telefónica, para que nos cuente un poco más de quién era este prócer. Diego Reynoso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarlo. ¿Ese nombre tenía Belgrano? Así es. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí. Así es. ¿Y qué podemos decir de un 3 de junio, del día del natalicio? ¿Dónde nació él? ¿En qué contexto? ¿En el seno de qué familia? Bueno, Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en lo que era entonces la calle de Santo Domingo y la actual avenida Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Era hijo de don Domingo Belgrano y Peris, que era originario de la Liguria, de Italia, que después va a tomar carta de ciudadanía española y va a, digamos así, castellanizar su segundo apellido como Pérez. Y su madre era María Josefa González Casero, creo que era porteña, pero descendiente de una reconocida familia santiagueña, ¿no? Él era el cuarto hijo de 3 hermanos, ¿no? En una familia muy reconocida, siendo su padre un comerciante, ¿no es cierto?, muy próspero, ¿no? Él es bautizado por un santafesino, por el canónigo Baltasar Maciel, así que ya podemos ver desde su inicio una cierta vinculación con nuestra provincia. Y bueno, después él ya en Buenos Aires va a cursar sus primeras letras en el Real Colegio de San Carlos. Ahí va a estudiar filosofía, latín, lógica, física, metafísica, literatura, y después va a completar sus estudios en España, donde él va a viajar con uno de sus hermanos, y va a estudiar en la Universidad de Salamanca, graduándose de bachiller en leyes en Valladolid en 1789, y posteriormente en enero del año siguiente como abogado, ¿no? Él pasó... Así, bueno, esos serían un resumen, los primeros años de vida de Belgrano. ¿Y él estuvo en Santa Fe viviendo un tiempo? Sí, digamos, estuvo, no sé si viviendo, pero sí estuvo parando aquí en Santa Fe en 1810, después de la Revolución de Mayo. Él es designado general en jefe de la expedición auxiliadora al Paraguay, que tenía por finalidad imponer la autoridad de la Junta de Mayo al Paraguay, que era un foco de resistencia a la Revolución de Buenos Aires, y va a pasar por Santa Fe en octubre de 1810, va a llegar el 1 de octubre a lo que es el Paso de Santo Tomé, por la noche va a cruzar hacia la ciudad de Santa Fe. Donde ahí se van a sumar 100 blandengues de las compañías que había aquí, y además va a tener toda la adhesión y la colaboración del vecindario, ¿no? Y ahí va a permanecer en Santa Fe entre el 1 y el 9 de octubre, donde va a tener, bueno, distintas relaciones y de índole política y personal. Él ya tenía conocimiento, por ejemplo, de don Antonio Candiotti, que había sido diputado al consulado en épocas que él era secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Él, toda la época previa a la Revolución de Mayo, es decir, desde 1794 que vuelve de España hasta 1810, fue secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, y ahí toma conocimiento, bueno, con los distintos delegados y diputados, digamos, que había de los cabildos, y aquí en Santa Fe había tenido representación don Antonio Candiotti, quien además era un conocido comerciante y conocido de su familia y de Belgrano, y colabora, ¿no es cierto?, con toda su fortuna a la causa y a la expedición al Paraguay. Y también doña Gregoria Pérez de Denis, santafesina, que va a ser reconocida a partir de entonces por su colaboración como la primera patricia argentina. Qué importante. También hay que recordar que en su paso por Santa Fe, sí, Belgrano solicita a la Junta, por el patriotismo y el apoyo de esta ciudad, que se le otorgue el título de muy noble, en lo cual la Junta accede el día 8 de octubre y se dispone por un decreto de la Junta otorgarle ese título a la ciudad de Santa Fe,
que si ustedes, al ingreso de la municipalidad, sobre el pasillo hay una placa muy grande que reproduce ese decreto de la Junta de Gobierno. Pensaba lo importante que habrá sido para Belgrano Santa Fe toda, ¿no? Porque usted me dice que lo bautizó un sacerdote de Santa Fe, estuvo un tiempo viviendo acá, en 1812 enarbola la bandera en Rosario, digamos, importante, ¿no? La provincia para este proceso. Bueno, si uno empieza digamos, a hacer esta relación de Belgrano con Santa Fe, sí, sin duda, sin duda. Tuvo una relación tanto desde estos inicios en la campaña, anteriores ya, como le decía, a la época del consulado, pero si tomamos a partir de la campaña del Paraguay, su paso por Santa Fe, hay que recordar que entre los voluntarios, los que marchan hacia el Paraguay en la campaña, se encuentra Estanislao López, que era un blandengue en aquel momento de las compañías de blandengue, y va a hacer toda la campaña al Paraguay, incluso va a caer prisionero en esa campaña, y se va a escapar estando al frente de las costas de Montevideo en un navío español, y para sumarse posteriormente al sitio de Montevideo al mando de Rondó. También, bueno, esta vinculación que le decía con estas dos personas, para nombrar dos de gran importancia, Gregoria Pérez de Beni y Antonio Candiotti, pero también Belgrano tiene mucha otra relación con Santa Fe y con el litoral, porque generalmente se recuerdan, sobre todo por la importancia que tuvieron las batallas de Tucumán y Salta, y por el ejercicio que hizo Belgrano como militar comandando el ejército del Alto Perú, toda la gesta del norte, de 1812, 1813 sobre todo, pero también Belgrano tiene una posterior relación con Santa Fe, por cuanto Belgrano tiene una intervención en las luchas por la internas, tanto en 1816, sobre todo en 1819, que tienen un punto, digamos, importante en la celebración de lo que fue el Tratado de San Lorenzo en 1819 con Estanislao López. Estanislao López, desde 1816, que va como subalterno de Belgrano, como un simple blandengue a la campaña del Paraguay, vuelve a encontrarse en 1819 ya siendo gobernador de la provincia y firmando ese armisticio con Manuel Belgrano, donde se establece, aunque sea temporalmente, la paz en el litoral argentino. Un tratado, el Tratado de San Lorenzo, en el cual, cuando uno lee la correspondencia de Belgrano, sobre todo con San Martín, por ejemplo, él había puesto una gran esperanza en que eso llevase a la paz definitiva en el litoral argentino, lo cual después no sucedió. Después se desencadenaría toda la crisis del siglo XX, del año 20, de 1820. Bien, Diego. Pero, sí. No, le quería preguntar, por último, siempre está la disyuntiva, ¿San Martín o Belgrano? No, eso no es disyuntiva. Mire, para hacerlo gráfico, a lo mejor no es un ejemplo muy análogo, pero para ser gráfico, eso es como preguntarle a alguien si usted quiere más a su papá o a su mamá, ¿no? Como le suelen preguntar a los chicos. Es una pregunta muy difícil de responder. Por supuesto que por allí uno tiene mayor preferencia en cuanto al estudio o a la dedicación a la vida o a ciertos aspectos propios de determinados próceres o personas que les resultan más atractivos en este sentido. Pero no es un River y Boca, claro, desde ya. Sí, seguro. Bueno, Diego, le queremos agradecer porque se viene el Día de la Bandera y muchos piensan que es por el nacimiento de Belgrano y en realidad no es así, ¿no? Pero qué coincidencia que también fue en un mes de junio, el nacimiento y la primera vez que enarbola la bandera en Rosario. Bueno, nosotros tenemos en Santa Fe esa semana de junio, entre el 15 o 5 días, digamos, entre el 15 y el 20 de junio, una semana muy importante porque estamos conmemorando el fallecimiento de Estanislao López el 15, sí, de Martín Miguel de Güemes el 17 y el 20 de Manuel Belgrano. Claro. O sea que resulta muy importante para nosotros, ¿no? Esa coincidencia. Feliz coincidencia, claro. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, Diego, muy amable en habernos atendido,
No, no, para nada, gracias a ustedes. Ahí está, del Instituto Belgraniano de Santa Fe, Diego Reynoso. Hoy se cumple un aniversario más del natalicio de uno de los próceres más importantes de la historia de nuestro país, de la República.